Hola amigos, estamos hablando de reproducción asistida, fecundación in vitro y otras técnicas. La última vez lo que hicimos fue explicar cuáles son esas técnicas porque es importante, decíamos, entender bien de qué estamos hablando antes de hacer un juicio ético sobre esa realidad. Siempre que hacemos un análisis ético de cualquier tema, de cualquier comportamiento humano, tenemos que entender primero en qué consiste ese comportamiento, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus consecuencias, etc. Y por eso vimos que hay una serie de técnicas de reproducción asistida que son de diverso tipo, que comportan también, eventualmente, lo vamos a ver ahora, un diverso juicio moral, un diverso análisis ético y por lo tanto también una diversa conclusión de tipo ético. Vamos a ver algunos elementos comunes que se refieren a consideraciones que tienen que ver con todo esto de la asistencia para la reproducción. Ante todo, para quienes están interesados, sobre todo por conocer la doctrina de la Iglesia Católica, les voy a hacer simplemente una enumeración de algunos documentos, de algunos pronunciamientos del Magisterio, me refiero al Magisterio de la Santa Sede, sobre el tema que estamos tratando. Tenemos unos importantes discursos de Pío XII allá en los años 50, concretamente en 1957, 146-57, que hablan de fecundación artificial. Era el término que entonces el Papa Pío XII daba a esas técnicas. Se hablaba de fecundación artificial, aunque vamos a ver hoy cómo también se usan otros términos. Son dos discursos muy importantes en los cuales Pío XII, por primera vez, de parte del Magisterio Universal de la Iglesia Católica, habló de esos temas que estaban emergiendo. En aquellos años no había fecundación in vitro, desde luego no había clonación, que todavía no la hay en cuanto a la especie humana, pero no había ni mucho menos los recursos técnicos que hoy día tenemos. Sin embargo, ya se estaban dando prácticas de inseminación artificial, que es una de las técnicas de las que hablamos el otro día, y por lo tanto el Papa como que percibió la oportunidad, la conveniencia de expresar la doctrina, la visión católica sobre la reproducción humana, sobre la procreación humana y aplicado eso a la fecundación artificial. Juan Pablo II, no nos vamos a meter en ello porque son unos cuantos, pero tiene varios discursos en los cuales volvió a tratar este tema con grande conocimiento y con grande autoridad moral, desde luego. Y luego hay un documento monográfico muy importante por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es Donum Vitae de 1987. En ese documento monográfico, por primera vez el Magisterio toca este tema de manera más sistemática y es un documento que para quien quiera conocer qué piensa, qué dice, qué enseña la Iglesia Católica sobre este tema, pues es el punto de referencia también hoy día. Y finalmente tenemos un documento más reciente de hace 2 años, diciembre del 2008, Dignitas Personae. Es un documento interesante porque explícitamente se pone como renovación, actualización y aplicación a nuestros días de aquello que fue enseñado hace 20 años. Dice explícitamente el documento Dignitas Personae que, dado que han pasado unos 20 años, un poquito más en el momento de la publicación, desde Donum Vitae, 1987, en 2008 entonces la Santa Sede quiere renovar la enseñanza, no para cambiar las cosas, porque no había por qué cambiarlas, sino para tratar algunos temas que no habían sido tocados en el documento anterior, porque la técnica ha ido progresando, cambiando, y también para aclarar algunos puntos que quizás habían quedado todavía sin aclarar en el documento anterior. Ahora bien, vamos a dejar a un lado estos documentos, que yo les invito desde luego que lean, que los estudien, no son además documentos muy grandes, y vamos a sacar de estos documentos y de toda nuestra visión católica, pero también profundamente racional, profundamente razonable de las cosas, de la sexualidad humana, de la dignidad humana, vamos a sacar una serie de principios generales. Ante todo, unos principios generales que nos deberían iluminar al hacer un cuestionamiento, un análisis de tipo ético. Ante todo, hay que tener en cuenta la dignidad de la persona humana. El término de la dignidad de la persona humana es fundamental y hay que entenderlo bien. Significa que hay una dignidad que no viene de fuera. La persona es digna y por lo tanto merece ser respetada por su dignidad, no porque alguien se lo atribuye, no porque el Estado le reconoce la dignidad. Al revés, el Estado y cada uno de nosotros debemos reconocer la dignidad como algo que es intrínseco, que está escrito en el hecho mismo de ser persona humana. Y eso, como veíamos un día hablando del embrión humano, se refiere a toda persona humana desde el momento mismo en que comienza a existir como persona humana, es decir, del momento de la concepción.
hemos hablado precisamente de este tema, el estatuto del embrión humano, la identidad del embrión humano. Y decíamos en aquel momento que la misma embriología, la ciencia actual, nos muestra que desde el momento de la concepción estamos ante un ser humano. Y por lo tanto, filosóficamente decíamos, estamos ante una persona humana. Teológicamente estamos ante un hijo de Dios, redimido por Cristo, destinado a la vida eterna como cualquiera de nosotros. Y por lo tanto, tenemos que respetarnos. Más aún, yo diría, al embrión no solo hay que respetarlo, hay que acogerlo incluso como hermano, un hermano pequeñito como cada uno de nosotros estuvimos alguna vez. Otro punto importante, un principio general pero importante, es el de la unión alma y cuerpo en el ser humano. Todo ser humano, toda persona humana es un cuerpo, se toca, pero es también algo más, es mucho más. No se reduce a la materialidad, al espacio, al tiempo en el que nos movemos y por el que nos expandemos con nuestra corporeidad. Somos también espíritu y por ello mismo hay algo en cada ser humano, aunque no se vea, que lo hace sublimemente importante, grande, digno de respeto. Y eso se da en todo ser humano y desde el primer momento de la concepción. Otro punto importante, recordar la inseparabilidad de los dos significados de la sexualidad humana. Aquel tema que trató la Humane Vitae en 1968 y que debe guiarnos siempre. La sexualidad humana no es simplemente un juego, no es una banalidad, no es una unión corporal de dos personas, es mucho más, es eso y es mucho más. Es una donación que es también en sí misma intrínsecamente procreativa, no en el sentido de que cada relación sexual vaya a dar como fruto un nuevo embarazo, un nuevo niño. No, no es así biológicamente, no es así en la realidad de las cosas, pero esa donación tan especial entre un hombre y una mujer es una donación que es de unión, de donación, y deben darse de verdad y no simplemente utilizarse uno al otro, y es también una unión que es procreativa. Esa unión, no otras muchas que dos esposos pueden realizar, sino esa unión es además de unitiva, es también procreativa. Y por ello, estas dos dimensiones intrínsecamente inscritas en la sexualidad humana no deben ser separadas como rotas. Y veremos que hay algunas técnicas de reproducción asistida que hacen eso, hacen existir a un nuevo ser humano, a un niño que no es fruto del amor de sus padres, del amor esponsal, del amor que se expresa en la donación sexual. Por ello mismo, hablamos también todavía como principio general del derecho a nacer y crecer en el matrimonio, en un matrimonio estable. Todo niño tiene derecho a ser educado, acogido, amado, proyectado en la vida por sus propios padres, por dos padres, o mejor, por un padre y una madre, porque hoy día nunca se sabe, por un padre y una madre, por la figura femenina y la figura masculina que se complementan en el amor, en la psicología misma, en el desarrollo psicológico del niño. Y por ello, todas esas prácticas de reproducción asistida que separan esa unidad matrimonial, que hacen que nazca un niño con dos padres, con dos madres, sin un padre, la mujer no casada, que no quiere casarse, no le interesa, pero que quiere hacer la experiencia de la maternidad y que a través de la inseminación o la fecundación in vitro quiere tener un hijo, todo eso está violentando el derecho de todo niño a nacer, crecer, ser educado y amado por sus padres, él y ella. Y también es muy importante tener en cuenta esto, el derecho de todo ser humano a ser procreado por un gesto de amor, no a ser producido como una cosa. Las cosas se producen, las personas no, las personas se procrean, que es otra cosa muy diversa, como vamos a ver enseguida. Teniendo en cuenta estos principios generales, vamos ahora, aplicándolos un poquito ya más a la realidad, a ver algunos criterios de juicio, criterios que nos ayudan ya a entender con nuestra propia conciencia si esta o aquella técnica de reproducción asistida pueden ser consideradas moralmente aceptadas o no. Porque luego hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿y eso está bien? Yo como persona, o yo como persona y además creyente católico, ¿puedo someterme a una técnica de inseminación o de fecundación in vitro o no? Hay que hacer un juicio concreto sobre estas técnicas, que es lo último que haremos. En primer lugar, el respeto de la vida humana. En segundo lugar, el respeto de la dignidad del nascituro en el modo en que le hacemos
venir a este mundo. No es indiferente cómo se le hace venir a este mundo a un niño, si como fruto de un acto esponsal de amor, de donación también corporal, sexual de los padres, o como fruto de una mera operación técnica. Y por lo tanto ahí hablaremos de la diferencia entre producción y procreación y veremos cómo es importante que se considere que lo que hace el técnico, eventualmente para ayudar a los esposos a tener un hijo, no sea sustituir el acto de los esposos, que sea él, el técnico, quien hace existir a este ser humano, sino que los esposos tengan una relación sexual, esponsal, que puede ser procreativa, que encuentren un obstáculo y entonces interviene el médico, el técnico, para que esa relación pueda llegar a dar su fruto natural. Luego creo que también es muy importante que recordemos que se debe respetar el desarrollo armónico de aquel que va a nacer. Es decir, que no se le haga existir en situaciones que van a poner en grave dificultad, como veremos, su desarrollo como persona, su identidad, su relación con los demás. Entonces vamos a ver estos criterios uno por uno, algunos muy rápidamente. En algunos me voy a detener un poquito más porque hay que elaborarlo un poco más. El primero es muy sencillo, pero fundamental, el respeto de la vida humana. Todo acto humano, cualquier comportamiento humano debe respetar por lo menos la vida de los demás, la vida propia y la vida de los demás. Por lo menos es como lo elemental, o sea, por lo menos eso, respetemos la vida. Además hay otras muchas cosas, hay que respetar la libertad, la dignidad, etc., pero por lo menos la vida. Por lo tanto, cualquier técnica de reproducción asistida en la cual se dé la eliminación voluntaria de embriones humanos, o la congelación de embriones humanos que pone en grave riesgo la sobrevivencia de estos seres humanos, porque al fin y al cabo sabemos que una vez que se congela y descongela el embrión, hay una posibilidad de sobrevivencia de un 60%, es decir, de 100, 40 van a morir. Y en los demás, a ver si luego tenemos tiempo de comentarlo también, se pueden dar graves secuelas, parálisis cerebral, nacimiento prematuro con todo lo que eso puede comportar, en fin, toda una serie de problemas. ¿Por qué? Pues porque se ha jugado con la vida humana y eso no es respetar la dignidad humana. Entonces, todas las técnicas de reproducción asistida, y me refiero por lo tanto sobre todo a las así llamadas de fecundación extracorpórea, o sea, cuando el inicio de la vida del embrión se da en el laboratorio, fuera del seno de la madre, y por lo tanto se le puede manipular, y por lo tanto se le puede congelar, y por lo tanto se pueden producir varios embriones para introducir solo alguno y los otros congelarlos, todo esto no es respetuoso de la vida humana, no es simplemente aceptable, porque lo primero, repito, lo primero y más fundamental es respetar eso, por lo menos la vida humana. Y desde luego también se deben juzgar de modo negativo, desde el punto de vista ético, aquellas intervenciones que manipulan dañinamente al embrión. Puede haber manipulaciones que no son dañinas en el sentido de manejarlos, y a veces podría ser por hipótesis, no sé, supongamos que hubiera una relación sexual normal de dos esposos y que fuera posible darse cuenta de que un embrión no va a poder anidar y va a morir porque no va a poder anidar en el útero de la madre, se le pudiera por hipótesis algún día extraer y manipularlo y luego volver a introducir y fuera todo eso para su bien, para salvarlo, pues bienvenido sea esa técnica. Pero cuando hay manipulaciones dañinas que no se justifican desde el punto de vista médico, entonces también ahí se trata de una falta de respeto a la vida humana y por lo tanto técnicas que no son aceptables o aplicaciones de las técnicas que no son aceptables. Entonces un primer criterio fundamental, repito, muy sencillo, no hay que detenerse mucho en ello, pero sí hay que pensarlo. Se debe respetar siempre la vida de todo ser humano y especialmente de estos seres humanos que llamamos embriones, que son tan delicados, tan frágiles, tan indefensos. Un segundo criterio que hay que elaborar un poquito más es el de la dignidad en el modo de engendrar o de procrear. No basta decir que al final el resultado ha sido positivo, que al final ha nacido un niño, un bebé. Recuerdo una vez una persona que me decía en un congreso, oiga, pero al fin y al cabo, con todo esto de la fecundación in vitro, lo que nace es un ser humano, ¿no? Es una persona. Y no es hijo de Dios esa persona. Pues sí, es hijo de Dios. ¿Y entonces qué tiene de malo que se haya hecho en laboratorio con una técnica? Y entonces yo le dije, bueno,
Yo conocí a una chica, por ejemplo, me acuerdo en México, íbamos en el autobús de una ciudad a otra, que me quiso hablar y me contó cómo había sido violentada por un militar y cómo había quedado embarazada y que gracias a aquella violencia tenía a su hijita de 3 años, gracias a la cual vivía. Me dijo, si yo vivo, si yo tiro para adelante, es gracias a mi hija. ¿Podríamos decir lo mismo? Entonces, con la misma lógica, bueno, entonces, ¿qué tiene de malo la violencia? ¿Qué tiene de malo que haya sido violentada esa pobre mujer si al fin y al cabo nació una niña que es una persona humana, con la dignidad de cualquier ser humano, hija de Dios? Bienvenida sea la violencia. Un momento, aquí hay algo que no cuadra. Claro que no cuadra, porque no cuadra que el hecho de que haya consecuencias buenas de nuestros actos, esos actos sean buenos. Hay que preguntarse primero si realmente en sí mismo está bien lo que estamos pensando hacer o lo que hemos hecho. Para entender este criterio hay que hablar un momentito de que hay un modo humano de procrear. La procreación humana no es simplemente la reproducción, se reproducen las plantas, los animales, y se producen las cosas, se reproducen los seres vivos y se producen las cosas. El ser humano se reproduce, pero no es mera reproducción. Reproducción significa que había 1 o 2 y ahora hay 3. Se ha reproducido, pero el ser humano no solo se reproduce, se procrea. Es decir, se da existencia a una nueva persona humana, trascendente, que va más allá del tiempo incluso en que va a pisar con sus pies por esta tierra. Esa procreación tiene un modo humano de realizarse, no simplemente el obtener un nuevo individuo de esa especie. Hay, por lo tanto, una diferencia entre producir y procrear. Y para entender esa diferencia puede ayudarnos esta reflexión. La diferencia entre hacer y, diríamos, expresarse, actuar. Vamos a ver, esto es una reflexión que tomé de un autor italiano que me gustó mucho. Él dice que hay un tipo de acto humano, de comportamiento humano, que consiste en el hacer, en latín facere, y es un comportarse para obtener un resultado. El resultado es visto como el producto. Yo quiero realizar un aparato como este ratoncito informático con el cual yo voy a hacer ciertas cosas. Y por lo tanto voy a actuar, voy a comportarme de forma que haga existir este producto. El único sentido de mi hacer es obtener el producto. Si yo hago, pongo las piezas juntas y no sale esto, si no sale otra cosa que no funciona, he fracasado. Porque mi comportamiento, mi hacer, tiene como sentido, como resultado, obtener el producto. En este tipo de comportamiento que llamamos hacer, hay una relación causal directa y una relación de dependencia y de dominio entre quien hace y la cosa hecha. Yo hice existir este objeto. Esto existe porque yo lo he fabricado. Debe su existencia a mí. En ese sentido yo tengo una relación, aunque no lo piense, aunque ni me acuerdo de ello, pero de hecho, en el existir mismo de esta cosa, yo tengo una relación de dominio, dominus, el Señor, yo lo he hecho, existes por mí, yo te hice, y te hice así como yo quise. Y hay una relación de dependencia viceversa entre el objeto y yo que lo hice. Hay una relación de causalidad profunda, eficiente, que dicen los filósofos. Yo lo he hecho, existe por mis manos, porque yo lo proyecté, lo quise, lo realicé y aquí está como yo lo hice. Hay otro tipo de comportamiento, de relación entre quien hace algo y los resultados, que es diverso, que es lo que llamamos actuar, del latín agere. En el actuar, el ser humano se expresa, por ejemplo, sonríe, o se enfada, o hace un gesto, o dice una palabra. Actuar es como expresarse a sí mismo, accionar o reaccionar ante los demás, ante las cosas. Y en este tipo de comportamiento que es el agere, el actuar, diversamente del hacer, el sujeto, la persona, no busca realizar un resultado como objeto producido por su acción. No hay por lo mismo una relación de causalidad directa, eficiente entre quien hace y la cosa hecha y el resultado, sino hay un fruto del propio comportamiento. Cuando yo hablo con alguien, le transmito a alguien, yo no estoy buscando
tener un resultado, un objeto. Quiero lograr algo, pero es como el fruto de mi expresión, de mi actuar, de mi reaccionar o accionar. Y aquí la relación es muy diversa. Y entonces, ¿qué pasa? Que la relación entre dos esposos, marido y mujer, cuando se donan en el abrazo sexual, en el abrazo esponsal, a lo mejor, posiblemente con la ilusión de tener un hijo, ellos no están produciendo un niño. Ellos están expresándose, donándose, están actuando, no están usando el verbo agere en latín, no están usando el verbo facere, no están produciendo una cosa. Es muy curioso que en Italia, donde yo vivo desde hace muchos años, se usa mucho el verbo hacer, fare, il fare, hacer para todo. Todo lo usan, cuando no les viene la palabra, usan el fare y se acabó. Y ahí dicen que fulanita hizo un niño. Yo cuando llegué para allá, caray, aquí las señoras son formidables, hacen niños. Luego vi que también uno hizo la computadora y el otro hizo la máquina porque lo usan para todo. Pero me hizo pensar aquello, no, fulanita no hizo un niño, la madre no hace el niño, y tampoco entre la madre y el padre no hacen el niño. En español decimos muy bien, ha tenido un hijo. El hijo se tiene, como que se recibe como un don. Los esposos se expresan, se donan el uno al otro. De esa donación, que es un expresarse, puede surgir como fruto del amor una nueva vida. Pero ellos no producen al niño. En cambio, en las técnicas de fecundación extracorpórea, cuando un técnico en el laboratorio coge unos gametos, espermatozoides, ovocitos, los pone en la probeta, en el petri dish, y hace la fecundación, él no está expresándose, él está haciendo. Y él no está, por lo tanto, procreando. Por más que los esposos quieran el hijo y se lo hayan encargado y paguen porque cuesta, el que hace eficientemente que exista esa nueva vida es el técnico, no son los padres. Los padres son padres biológicos, pero es el técnico el que hace que exista esa nueva vida. Esa nueva vida existe porque él puso los gametos juntos y produjo, como se produce un objeto, esa nueva vida. Y eso no es respetuoso de la dignidad del nuevo niño que va a nacer. El niño debe nacer por un acto de amor, que no es solo querer, no es solo voluntad, quiero un hijo. Yo puedo querer una computadora, un ordenador, y puedo ahorrar, y puedo pagar, y puedo ir a buscar. Pero eso no es la voluntad de amor que llamamos esponsal, es la voluntad de querer algo y obtener algo. El niño no nace simplemente por un querer obtener un resultado, el niño nace por un donarse, por un expresarse del marido y la mujer. Es fruto de un acto de amor esponsal. Por ello mismo se suele decir, según este criterio, que está bien una técnica de reproducción asistida siempre y cuando no sustituya al acto esponsal. O sea, que el técnico lo único que hace es ayudar para que el acto que realizan los esposos y que encuentra un obstáculo pueda dar su fruto natural. Si lo expresamos así con un esquema, diríamos que el criterio nos dice que la técnica es aceptable cuando es como una ayuda y no una sustitución del acto de los esposos. Por ello mismo, el gesto inicial en el acto moralmente aceptable de reproducción asistida debe ser puesto por los esposos. Los esposos se donan en una donación esponsal sexual con un acto de amor interpersonal, y ese es el origen de un dinamismo que luego va a ser como ocasión, no va a causar, pero sí va a ser la ocasión para que biológicamente se pueda dar la fecundación. Ahora bien, resulta que hay un obstáculo a nivel de vagina, a nivel de la entrada del útero, a nivel de las trompas de falopio. Hay algún obstáculo que impide que ese acto esponsal pueda dar su fruto natural. Y ahí entra el técnico. Entonces el técnico ayuda para que el acto de los esposos, el acto sexual, que era un acto abierto a la vida, que podía ser procreador y que encuentra un obstáculo, las consecuencias de ese acto puedan superar el obstáculo con la ayuda del médico y entonces pueda dar el fruto natural para el cual estaba destinado
cuando los esposos se dieron. Y ese es el criterio, y vamos a terminar ahora con esto, que dio precisamente Pío XII. Pío XII, en aquel famoso discurso de los años, uno del 46, otro más adelante, decía que está mal la fecundación in vitro porque el niño debe nacer de un acto de amor de los padres, pero no se excluyen aquellas técnicas que no sustituyen al acto de los padres, al acto esponsal, sino que ayudan para que ese acto pueda, superando los obstáculos, dar su fruto natural. Es lo que llamamos técnicamente en bioética la función integradora y no sustitutiva de la técnica en relación con los esposos. Nos falta el otro criterio y algunas consideraciones más que haremos en otra ocasión. Hasta la próxima.